Machado y Dors se encuentran y se hablan a través de sus heterónimos y se saludan como dos personalidades que saben dialogar, aunque es cierto que, bueno, esto aparece muy bien extractado en El combate por la luz de Guillermo Díaz Plaja, que, bueno, no, en nada contradice el carácter dialogante de Dors, porque Dors quiere dialogar, pero no quiere polemizar. Quiere dialogar, pero no quiere polemizar. Por eso cita Dors ese pasaje en el que cuando alguien quiso polémica con Xenius, con el glosarista, el autor del glosario, y escribió un artículo que le lanzaba un guante y que quería que en el próximo artículo, en el glosario, hablara de él. En esa ocasión, Dors respondió con un altre dia, Germà, que es lo que se dice a los mendigos. Hoy no toca dar, es algo de la mendicidad, se habla aquí también. No toca dar limosna hoy. Otro día, hermano. Otro día, hermano. Y Unamuno quiere presumir de lo mismo. No sé si claro, como he sacado estos libros como al azar, creo que es en contra esto y aquello. Sobre la crítica, efectivamente. Unamuno intenta presumir de lo mismo. Y de hecho, aquí, a propósito de algunas maledicencias, aquí también se recogen palabras de Unamuno en ese sentido, de que él no responde nunca a la crítica. Eso lo dice muchísimo, y lo dice aquí también. O sea, las cosas que dicen, las dicen muchas veces. Eso no quiere decir que sea verdad. No me gusta recoger las alusiones que se me dirigen, ni protestar de los juicios que sobre mi valor se vierten. Los que escribimos para el público debemos ser sufridos. Pero, como por otra parte tampoco me gusta someterme a rígidas normas de conducta, vamos, que puede hacer excepciones. Alguna vez quebranto el propósito de no comentar los comentarios que sobre mi obra se hagan. Y esta es una de las veces. Le quebranto, bueno, es lo que nos faltaba ya para que nos caiga antipático leísta. Le quebranto a propósito de una página... Bueno, ¿de qué año es esto? Porque luego a lo mejor se deshace del... Bueno, no tienen el año. ¿O sí? Bueno, da igual. Lo quebranta. Le quebranto a propósito de una página que en el número 2 de La Verdad, revista mensual de arte, ciencia y crítica que se publica en Santiago de Chile, o sea, yo no entro nunca al trapo de las críticas, pero es que un señor, en el segundo número de una revista que no le importa a nadie, en Santiago de Chile, se ha metido conmigo. Que publica en Santiago de Chile, me dedica el señor don Ernesto Montenegro. Le dedica aquí un pedazo de artículo que me cuesta encontrar hasta el año, a un señor que escribe en Santiago de Chile, pero él no responde nunca a las críticas. Bueno, a Eugenio Dors le sale mejor, pero indudablemente Eugenio Dors tiene ese talante genialista del que habla Josep Pla. Los novecentistas caen en el pecado del genialismo, y Eugenio Dors, aunque sea el más sensato, el más dialogante, cae también en esos pecados de la paradoja, de la frase... Bueno, por supuesto, los aforismos son para ser aplaudidos. Es un género que detestaba Borges y consideraba muy francés, ser aplaudido. Naturalmente que ese genialismo se da en Dors. Por lo tanto, deriva, naturalmente, en contradicciones. Y una persona que precisamente no está aquejada de ese genialismo, o lo está menos que otros escritores, porque es la enfermedad del siglo, es Tomás Garcés o Tomás Garcés. Aquí tengo su obra completa, que no está aquejado de ese genialismo según Pla, precisamente, y estoy de acuerdo plenamente con Pla. Es lo más característico de Tomás Garcés, que no cae en ese genialismo naturalmente, salvo cuando le tocan la tema de la locura catalana, que es el nacionalismo, que es Cataluña es una nación. Es algo que ha definido muy muy bien Albert Boadella al decir que los catalanes son unos locos lúcidos
que son como Don Quijote y que pueden tener unos discursos exquisitos, académicos, científicos, perfectos, ingeniosos, brillantes, humorísticos, cómicos, artísticos, poéticos, pero cuando se les toca el tema, la tema de la locura, son capaces de pegarse con el cabrero entre las risas de todos. Entonces, al margen de esa locura de la nación catalana, en la que por supuesto incurre Dors, y por supuesto que incurre Dors, Tomàs Garcés es una persona completamente razonable y completamente cuerda. Y por cierto que, siendo una edición tan de lujo, yo esperaba un cordón de seda, pero no lo tiene, he tenido que... Bueno, pero aquí, bueno, muchas veces el sensato Tomàs Garcés tiene que subrayar las paradojas y extravagancias y argumentos estrafalarios de Dors, de Eugenio Dors. Como cuando Dors se cansa del catalán, es un fenómeno muy, muy habitual. Dors es uno de los autores más importantes en catalán, su bien plantada es un símbolo, casi un símbolo nacionalista. No se puede decir desde luego que sea un resentido ni nada parecido, es un hombre de éxito que se cansa del catalán como hacen muchos otros, incluso transforma y hace como Cervantes con Don Quijote para evitar que... No la mata, pero la lleva a Italia, a la bien plantada, ese símbolo catalanista. Dors es el típico catalán que se cansa del catalán. Se acaba cansando del catalán. Él empieza trabajando con Prat de la Riba, empieza haciendo su mega renaixença, porque ahora diré algunos detalles biográficos de Dors que, bueno, son importantes, los puedo decir ahora. De entrada, que Dors no se llama Dors, se llama Ors, y que es familia de Joaquín Rubió y Ors, que es el que hace, bueno, y también importa Ramón Domingo Pérez, ese cubano tan olvidado, es el que hace el Renacimiento catalán, es el que hace la Renaixença catalana. Joaquín Rubió y Ors es el autor del gaitero del Llobregat, Lo Gaité del Llobregat, que es el primer gaitero, porque luego viene el Resurdimento, luego viene el renacimiento literario de las letras gallegas y empieza también con un gaitero, pero ese gaitero es posterior al gaitero del Llobregat de Rubió y Ors. Dors se pone ahí ese Dors, ese de Ors, debería escribirse con mayúscula siempre, es con minúscula, porque es como Manuel de Falla, pues de Ors, es una especie de parafernalia aristocratizante sin ningún sentido, como lo de Xenius tampoco tiene mucha lógica, o por lo menos no se la encuentra Guillermo Díaz Plaja. Aquí, bueno, todos estos datos, claro, los recuerda perfectamente Guillermo Díaz Plaja, lo de que esa búsqueda de la etimología de Dors, que bueno, es un invento, digamos, aristocratizante. Luego lo de Xenius tiene que ver con la cepa más pura del renacimiento de la literatura catalana, que es Rubió y Ors, y que, como digo, ese gaitero catalán es anterior a los gaiteros gallegos y a la obra El gaitero, en fin, el Resurdimento, el renacimiento de las letras gallegas también empieza con un gaitero. Todos asociamos los gaiteros a los celtas, bueno, naturalmente, pero la gaita es un instrumento medieval que se usa en toda Europa. Asociamos la gaita a los pueblos celtas y a los gallegos, pero es que en Cataluña también hay gaita. Una gaita, creo recordar, más grave, decía ese famoso gaitero Núñez, que también estudió y ha tocado la gaita catalana. Existe la gaita catalana. Y en materia de renacimiento literario, el gaitero catalán, el gaitero del Llobregat, es anterior a los gaiteros del renacimiento literario gallego. Bueno, de ese Ors viene nuestro Dors, o su Dors, porque es un invento suyo, pero bueno, al final se lo aceptamos, vale, Dors, y de hecho ya está aceptado, difundido, divulgado como un apellido
real, al igual que el marquesado de Bradomín entre los descendientes otorgado a los descendientes de Valle Inclán. Bueno, pues en 1930 Tomás Garcés escribe Tomás Garcés, que antes o en otros momentos se ha enfrentado a Dors, a las razones extravagantes de Dors, diciendo Dors que el catalán está en decadencia, se ha cansado de él, pues ya está en decadencia, el catalán está en decadencia, porque la literatura catalana, porque encontraremos, y es un espíritu muy de este tiempo también, encontraremos en Hispanoamérica, solo entre las poetisas mejores y más voces líricas que en catalán. Y claro, es esa idea de las minorías, poetas catalanes, poetas mujeres, poetisas hispanoamericanas de la tercera edad. Esa idea de restringir la literatura no tiene mucho sentido. O sea, hay más escritoras, y le responde Tomás Garcés de una manera también bastante estrafalaria, que se da la casualidad de que es algo tramposo eso, porque se da la casualidad de que las mejores poetisas del momento en Hispanoamérica son todas mujeres. Si lo dice por Gabriela Mistral, no me lo parece, no me parece. Bueno, en 1930 se enfrenta a Dors con muchísima más razón, bueno, siempre con su talante, bueno, a veces lo pierde. Dors quiere ser claro, no le sale. Quiere ser dialogante, le sale la mayoría de las veces, pero a veces pierde el talante. Tomás Garcés quiere ser moderado, templado, también le sale el novecentismo, le sale el genialismo de toda esta época, tanto en castellano como en catalán. Tanto los genios castellanos como catalanes son atrabiliarios, engreídos, son gallos de pelea, que por más que intenten atemperarse, al final siempre le sale un poco el pelo de la dehesa. El año 1922, dice Tomás Garcés, escribe en 1930, el año 1922, con ocasión de presidir unos juegos florales en aquella villa ampurdanesa, Eugenio Dors denunciaba, con un mal simulacro de dolor, el pretendido bilingüismo de las jóvenes promociones. Aludía, sin nombrarlos, está claro, es decir, Dors contra los siguientes nombres. Aludía sin nombrarlos, según Tomás Garcés, estaba aludiendo a los siguientes nombres. Josep María de Sagarra, bueno, lo voy a leer en castellano. Bueno, lo dice en catalán. Josep María de Sagarra, Josep Pla, Carla Soldevila. Y decía, Dors, lo está citando. La segunda, lo cita en catalán, o sea, esto lo pronunció naturalmente en catalán. Es decir, fue a unos juegos florales, a la gran fiesta de la literatura catalana, a decir que el catalán estaba acabado porque había escritores que estaban traicionando el catalán y estaban escribiendo también en castellano. Como Sagarra, Pla y Soldevila. Ni más ni menos. O sea, Dors contra Pla, contra Sagarra y contra Soldevila. Y cita a Dors. La segunda promoción novecentista, es decir, la que no es la suya, estos tumores que nos han salido, estos renacuajos que tenemos aquí en la piel, la segunda promoción novecentista es prácticamente bilingüe, lo decía quejándose. Tan acusado es el sentido de humillación, de renunciamiento, de caída, lo que esta reacción significa. Bueno, pues eso decía en 1922. Y dice Garcés, han pasado 8 años y, con un impudor naturalísimo, el autor de La bien plantada alista a la sombra de su bandera, que ha de volar sobre los continentes, autores que fueron eminentes en su tiempo. Dors es una figura internacional. Aunque lo diga con sorna, lo dice también en serio. Es que Dors es conocido en el resto del mundo y los poetas catalanes del día no. Dors es más conocido que Pla en este momento, evidentemente. El autor, o sea, 8 años después, el autor de La bien plantada alista a la sombra de su bandera, que ha de volar sobre los continentes, el nombre de los catalanes que escriben en más de un idioma. Ha pasado
de denostarlos, y ha pasado de decir que son humillados, que son acomplejados, y que es eso de que los escritores catalanes escriban también en castellano, a decir todo lo contrario, que el bilingüismo es una riqueza, porque claro, él ahora ya es bilingüe. Y luego al final se pasa a ser monolingüe y escribe solo en castellano. Claro, aquí está la típica contradicción que casa también con el genialismo que viene del novecentismo. Bueno, naturalmente el genialismo es anterior, por supuesto, en el modernismo, en el decadentismo, en todas esas, por supuesto, todo al final viene del romanticismo. Ese genialismo viene del romanticismo porque ha perdido algo tan importante que caracteriza al verdadero romanticismo, que es la ironía y naturalmente la autoironía. Entonces han tomado solo al autor coronado por laureles, en un Picacho recibiendo el viento de cara, con la melena, bueno, melena poca la mayoría, la verdad es que la mayoría de estos escritores melena poca, bueno, en su tiempo sí. Bueno, resulta que Dors está diciendo una cosa y luego completamente la contraria, al igual que Cela, por ejemplo, que llega hasta nuestros días ese genialismo, al igual que Cela, al principio cobraba muy bien por dar conferencias, cobraba unos estipendios y unos emolumentos colosales por dar conferencias diciendo que no había que decir español, sino castellano, porque en España se hablan más lenguas que no son el castellano y que son tan españolas como... y había que decir castellano y no español. Y unos años después, al igual que Dors, cobraba emolumentos, unos estipendios colosales por decir exactamente lo contrario, que había que decir español, que era el nombre de la lengua, y no castellano, que era algo limitador. Bueno, pues por más dialogante, por más sensato que intente ser Dors, ese genialismo contradictorio que tiene Unamuno de manera más visible, pero todos los demás también, Ortega, Dors también lo tiene, no se libra de él, no se libra de ese genialismo contradictor. Lo ha demostrado Tomás Garcés, negro sobre blanco, es más claro agua. En 1922 dice una cosa y en 1930 dice todo lo contrario. Primero critica a Pla por escribir en castellano y luego dice no, eso de escribir en dos lenguas es algo meritorio, es una riqueza, etcétera, etcétera. Pero luego al final pasarse al castellano. Bueno, he exprimido más o menos lo que es... Claro. He dicho al principio que este libro, que está indudablemente escrito desde la admiración, es bastante y bueno, sorprendentemente desmitificador. Desde el principio de su producción hasta el final, pero como he olvidado traer ese libro que desmitifica, que está al principio de su producción, empezaré por el final, que es además lo más criticable. Bueno, entre otros libros, aparte de los 5 que he presentado, había traído también, como especie de propina o de fuera de colección o de banda aparte, había traído El Valle de Josafat, por la sencilla razón de que es uno de los favoritos, uno de los más estimados, en muchos momentos de su vida, de los más estimados por el propio Eugenio Dors. Es un libro que realmente responde al modelo de glosa, pero de glosa más bien unamuniana, porque él lo que hace es coger a un personaje histórico o literario y hacerle sí una glosa, pero que es un dicterio, que es una calificación enciclopédica, es casi una calificación de red social de hoteles, es una crítica de hoteles, son en su mayoría juicios muy duros y muy breves, y precisamente son duros porque son breves. Tiene mucho que ver naturalmente el Valle de Josafat con esa obra que llevó tantísimo tiempo a Papini
Juicio Final, que era como su Divina Comedia, pues igualmente un ajuste de cuentas con aspecto metafísico. El Juicio Final de Papini es mucho más extenso que eso. Ese mérito sí que hay que reconocerle a Dors, que aquí sintetiza bastante y despacha en un parrafillo a Alfredo, a Vigny, a Rubens, Virgilio, La Rochefoucauld, Hipócrates, Mahoma, Chateaubriand. ¿Nos atrevemos a leer a Mahoma? Venga, vamos a leer a Mahoma. Bueno, madre mía. Mahoma. Carlyle no me convence. Cuando dice, un hombre falso no hubiera podido fundar ni una barraca de ladrillos, sería preciso que añadiese, en Europa. En tierra laica, efectivamente, la eficacia puede ir unida a la sinceridad. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Qué quiero? ¿Que me pongan una bomba? No así en un ambiente profético. En Oriente, por el contrario, toda buena fundación exige una parte de farsa. Son necesarias una luenga barba blanca o una voz de barítono o unos ojos de fuego. Sócrates era muy distinto. Barba corta y poco decorativa. Ojos irónicos y claros. Voz baja y acaso, recordemos un instante las calumnias, no demasiado viril. Evoquemos la imagen de Sócrates contra los prestigios de Mahomet. Ya hemos visto en Unamuno que para prestigio debe entenderse como engaño, praestigium. Bueno, pues Sócrates contra Mahomet. Bueno, y así otros muchísimos. Leopardi, y de muy pocos habla bien, por cierto. Leopardi tan admirado por Unamuno. ¿Qué dice Dors de Leopardi? Los está poniendo a todos a caldo, los está poniendo a todos como hoja de perejil. Leopardi según Dors. En el verso blanco hay siempre un poco de engañifa. O sea, como en Mahoma, en Leopardi, aquí hay cartón, trampa y cartón. En el verso blanco hay siempre un poco de engañifa. El verso blanco parece más puro y más profundo de lo que es. Su austeridad le ayuda, cosa frecuente en la vida como en el arte, a cumplir obra de fantasmagoría. El linaje de engaño que se oculta en el verso blanco lo hallamos también con frecuencia en Leopardi. También él parece más profundo y más puro de lo que es. A las veces, el romanticismo de Leopardi recuerda el de aquellos escultores que imaginan que, con solo dejarles los ojos sin pupilas, ya tienen los bustos un aire de antigüedad. Bueno, y así todo el rato, o sea, no deja títere con cabeza. Napoleón. Goethe es la medida justa de lo que es lícito ambicionar. Más allá, ya no es posible el éxito. Bueno, bien, por lo menos ya he dicho que era un hijo de Goethe. Bueno, salir de la naturaleza humana para entrar... claro, él quiere ser Goethe. Eso lo dice muchísimas veces. Él quiere ser Goethe. Salir de la naturaleza humana para entrar en la naturaleza angélica, como Leonardo, significa condenarse a no pasar de la tentativa. Lo mismo puede decirse del caso de Napoleón. Tentativa de sobrepasar la naturaleza humana para entrar en la naturaleza cósmica. O sea que no... Napoleón no, pero le dedica tres epígrafes, sí, sobre pintores. Se despacha a base de bien. Tintoretto. Nos produce cierta inquietud en algunas tablas del Tintoretto, poco altas para lo anchas que son, esa disposición apaisada. Bueno, que tampoco le parece bien eso. Experimentamos la sorda impresión de que falta algo en aquella pintura, como si estuviese recortada con malicia. Y entonces sospechamos que aquella parte que falta era precisamente la más suntuosa y la más sensual. Guido Reni. Decía Octavio de Romeu. Bueno, pone Romeau aquí, pero bueno, es Octavio de Romeu, que es él. Octavio de Romeu es él, es uno de sus heterónimos. Decía Octavio de Romeu, con errata: sentimos sobre las rodillas el peso amplio y mórbido de estas figuras de Guido Reni. Watteau. A los Watteau que hay en el Prado les perjudica cierta vaga aprehensión en el visitante de que el cristal es de aumento. Bueno, esto no está del todo... Cellini. No creo en el genio improductivo, entre otras cosas porque la única definición del genio que me parece posible es esta: genio igual hombre de producto grande o importante. Quitadle su obra a un Benvenuto Cellini y os queda un Gil Blas de Santillana.
Eso me remite otra vez a lo que no he terminado de exponer a propósito del diálogo. He dicho que en el diálogo se reconoce en Dors a Antonio Machado. Se hacen hermanos y hermanos heterónimos, Antonio Machado y Dors. Pero también tiene algo que decir, tiene algo importante que decir sobre el diálogo en Dors don Alfonso Reyes Ochoa. Alfonso Reyes, en su libro Culto a Mallarmé, recuerda un homenaje a Mallarmé en el que participó Eugenio Dors y que consistía, entre otras cosas, o de manera mayoritaria, bueno, se excusaron creo que Ramón Gómez de la Serna tenía que ir a un entierro. Además, había una proclama, un manifiesto, una consigna, que todo el mundo creía que era de Dors, pero no lo era, y Dors dijo que sería gozoso el momento en el que se llegara a un real anonimato y una concordia en la que no se supiera de quién es la obra. Pero bueno, no era suyo, aunque luego insistieron, pero es que hay algunas partes que son muy dorsianas. Bueno, el acto sobre todo consistió en 5 minutos de silencio, que eso da pie a una obra de Dors, a un escrito de Dors, 5 minutos de silencio, y era eso, 5 minutos de silencio, que es una ceremonia, creo que venía de Francia, es una ceremonia completamente vacía de sentido, naturalmente. A mí nos contaba José Guillermo García Valdecasas que después de un atentado terrorista, no sé si la matanza de Bolonia, demasiados atentados terroristas ha habido en este siglo y en el pasado. En un atentado terrorista se propusieron los consabidos 5 minutos de silencio y él estaba completamente en desacuerdo con algo tan vacío como los 5 minutos de silencio. Así que cuando empezaron los 5 minutos de silencio, él hizo ostentosamente esto. Se persignó y dio a entender que en esos minutos de silencio no estaba en silencio, sino hablando con Dios, que es lo que es rezar, hablando con. Cuando le preguntan, esto era casi a traición, no estaba previsto, cuando le preguntan a Dors, el acto son los 5 minutos de silencio, pero luego resulta que la certificación, la constancia que tiene que quedar de eso, es que los escritores que han participado escriban qué han pensado en eso, es como una redacción de colegio, escriban qué han pensado en esos 5 minutos de silencio. Y dice Dors, pues yo la verdad es que no he pensado nada, porque como pensar es hablar con alguien, o es dialogar, o viene a repetir la idea, esta vez recogida por Alfonso Reyes, en el libro Culto a Mallarmé. Como pensar es hablar con alguien, pues si yo estoy en silencio, evidentemente no pienso, porque mi forma de pensar es hablar con, es dialogar. Voy a hacer un esfuerzo, voy a decir más o menos que me sobrevolaba por la cabeza, pero si yo estoy en silencio, si yo tengo silencio, no pienso. Por eso era significativo lo de aprovechar los minutos de silencio para llenarlos de un contenido que era hablar con Dios. En el caso de Eugenio Dors, le propusieron 5 minutos de silencio y lo aceptó. 5 minutos, vale, muy bien, pues vale, ya está. Pero que eso para él no tenía ningún sentido, porque para él pensar es hablar con, es dialogar, y además él dice que piensa como habla. Su pensamiento está ligado a lo verbal. Naturalmente hay quien piensa con imágenes, pero incluso ese pensar con imágenes también puede remitirse a un pensar con, a un dialogar. Con lo cual, la máxima de Juan de Valdés, sí, en su Diálogo de la Lengua, escribo como hablo, tiene sentido real, tiene un sentido profundo que poco se... Escribo como hablo, claro. Dors piensa como habla, o habla como piensa. Claro, naturalmente eso lo lastra a la hora de darse a entender y de ser claro, porque él habla como piensa. Piensa como habla, pero también habla como piensa. Y piensa de una manera muy alambicada que para hacerse entender lo lastra y le supone un impedimento. Eso indudablemente.
pensar con, el pensamiento como diálogo, el comparar, Claro, yo hice la tesis sobre filosofía comparada diciendo que la filosofía comparada, como han dicho